Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, vos, te saluda Jimena Grandinetti, también está Damián Huarce aquí con nosotros. Bueno, Luis, mañana cumplen 8 años de lucha, ¿cómo es esto? Mañana se cumplen 8 años de que decidimos plantar bandera en la plaza emblemática para hacer visible una lucha que es ocultada, una historia que es ocultada durante 30 y pico de años por las Fuerzas Armadas que nos llevaron a defender la patria. Sí. Y donde hubo décadas de legisladores, o sea, que se trataban proyectos para incorporarnos a la ley. No olvidemos que la ley era para ley soldado conscripto, que apaleaba el abandono que habíamos recibido de las fuerzas, ¿no? Después del conflicto fue un antes y un después, donde se nos ocultó y se nos abandonó, donde perdíamos trabajo, donde veníamos con una carga emocional, sin entender muchas cosas, donde se nos había dicho que el país estaba en guerra y cuando llegamos acá nos dimos cuenta que los que habíamos sido llevados a una guerra éramos 18.000 soldados conscriptos. Claro. Luis, ¿cómo es posible? Bueno, quizás yo conozco la historia desde muy cerca porque he estado en el acampe con ustedes, pero para los que no conocen el acampe y no los conocen a ustedes, ¿cómo es posible que no se los reconozca si realmente estuvieron en la zona de combate? Es muy difícil, acá hay algo que no se quiere contar, es algo que se sigue ocultando. Las Fuerzas Armadas nunca elevaron los nombres de todos los que fueron partícipes, pero sí se reconoció como héroes nacionales a los muertos en esa zona. Se ocultan muchas cosas, se ocultan las misiones enemigas en el continente, que hoy el propio enemigo lo está diciendo, como Richard Hatching, que es el que participó, un oficial del Comando SAS, que participó en la Operación Mikado para hacer volar la base aérea de Río Grande, donde en Río Gallego hubo 7 prisioneros. Hay mucho material donde las Fuerzas Armadas, con esto que mandó a desclasificar la presidenta, que es un pedido que hicimos nosotros durante muchísimos años a distintos gobiernos, a desclasificar lo que fue el conflicto del Atlántico Sur, no la guerra Malvina, el conflicto del Atlántico Sur, porque fue un conflicto armado por Malvinas, iba a dar a luz toda la documentación que nosotros presentábamos, que no eran nuestros papeles, sino esa documentación de las Fuerzas Armadas que hablan de las misiones enemigas en el continente. Luis, quiero sumar dos cosas. Yo muchas veces digo, tuvimos que llegar a levantar una pared para hacer visible nuestra lucha y que se haga mediática, y no se trató el tema que era la problemática y se trataron los ladrillos que se levantaron y nos llamaron usurpadores. A los ministros que trabajaron, que nosotros al llegar a esa plaza me hice presente ante el expresidente Néstor Kirchner, le dije que me presentaba como referente de la CAMPE, que no veníamos en contra de un gobierno, sino a tratar de determinar una problemática de muchos años, y él, poniéndome la mano en el hombro, me dijo que se iba a investigar, y así se hizo. Por primera vez se nos abrió las puertas de 2 ministerios, como Interior y Defensa, y el trabajo llegó a su fin, donde las Fuerzas Armadas, después de 32 años, elevaron el padrón con nuestro nombre, y no hay ningún impedimento para ser reconocido. El exministro Rossi, su área de jurídico, con la doctora Peñafort y José Bonillo, trabajaron sobre ese cruzamiento de nuestros nombres, de lo que estamos reclamando en Plaza de Mayo, y se nos iba a reconocer con la ley 2309, reglamentada por el decreto 509, cosa que después ese compromiso no se dio, y los periodistas no supieron decirle, y ahí hay una contradicción. Lo que el día 8 de octubre responde el ministro Rossi, y lo que responde Aníbal Fernández, es jefe de gabinete. El ministro Rossi dice que no estuvimos en ningún lado, teniendo todas las pruebas y teniendo esa desclasificación. Yo tengo mis hojas de lo que se mandó a desclasificar, que dice Comisión Malvinas, y nuestras unidades están en esos papeles. Y el jefe de gabinete dijo, todo aquel que haya estado, no importa el lugar, haya cumplido la acción bélica, tiene que ser reconocido, y eso es lo que nosotros reclamamos. Claro, Luis, quiero destacar 2 cosas. Punto número 1, que ustedes tienen y han presentado todo tipo de documentación. Y por otro lado, lo que me parece muy importante, porque se vio en diferentes programas de televisión, ejemplo, Intratables y otro tipo de programas al que ustedes han ido, que los acusaban como de estar
reclamando un dinero que por ahí no les pertenece o sí les pertenece. Me parece que va más allá del dinero y el reconocimiento económico que tienen que ustedes recibir, porque muchos por ahí hacen hincapié en eso, bueno, no, se quieren quedar con una plata o lo que sea, y en realidad ustedes personalmente, cada uno tiene por ahí la suerte de haberse reincorporado laboralmente, están trabajando, entonces no tendrían la necesidad de estar reclamando algo. Pasa más por un lado emocional, ¿no? Todo esto del reconocimiento. Es así, aparte, fíjate qué contradictorio. En el programa Intratables arrancan los periodistas diciendo no, su reclamo es legítimo, estoy de acuerdo, usted está bien, el reclamo que hacen les corresponde y todo, pero el piripipí y después terminábamos con los ladrillos. El periodismo falla en una pata que es fundamental, que es la investigación. Entonces, en su opinión, en su análisis, está fallando en preguntar a la otra parte, a ver, muéstrenme, porque nosotros a cada lugar que fuimos, como vos bien lo decías, vamos con la documentación que es de las Fuerzas Armadas, y un trabajo que tuvimos que reconstruir porque ellos los ocultaron. Ahora, después de ese día, que nos dejaron las puertas abiertas, no nos invita nadie más, y seguimos ahora hasta el 2 de abril, donde nos invitan de vuelta, se comprometen a invitarnos de nuevo, y quedamos de vuelta en la nada. Acá hay un trabajo hecho con los gobiernos, donde, vuelvo a repetir, está el Ministerio de Defensa, que es el área que corresponde, y la ley es muy clara. Si las Fuerzas Armadas elevan un nombre, el Ministerio de Defensa lo tiene que rubricar, darle el reconocimiento, ya que la fuerza lo elevó, incluirlo a la ley que Antelación Social y hoy es el ANSES. El reconocimiento como veterano de guerra son los honores que a nosotros nos negaron. Claro. Luis. Y entonces, si la ciudadanía no entiende eso, se nos va a catalogar cada uno que pase y que estamos siendo usurpadores, que somos un asentamiento, y ahí está donde fallamos. Si existe una lucha es porque hay una injusticia. Y si no empezamos a investigar y a tratar de empaparnos en el tema, estamos haciendo análisis y que cualquiera pueda opinar. Y hoy muchos periodistas de renombre, teniendo un micrófono, nos ensucian de tal manera que nosotros no lo podemos levantar más por más que nos den 10 programas después. Claro. Sí, Luis, es muy duro, ante la indiferencia que tenemos, tratar de que nos digan, vayan a trabajar cuando la mayoría, por suerte, tenemos trabajo, y nadie se pregunta quién banca ese acampe. Ese acampe sale de nuestro bolsillo. Claro. 8 años, bancando ese acampe, que es dinero, ayudando a los compañeros que no tienen trabajo, porque también ese trabajo sale como una acción social que manejamos nosotros ahí, porque que tiene trabajo le da la posibilidad al otro. Nadie se preocupa en tratar de ver cómo vivimos, qué hacemos, y que no estamos tirados. Estuvimos luchando, trabajando, buscando respaldo, donde todos los organismos de derechos humanos respaldan esa lucha. La ARAD de Francia, que es la asociación más antigua de excombatientes, respalda esa lucha, y la Federación Mundial de Excombatientes apoyó un dictamen de la ARAD en el año 2012, mandándole una carta a la expresidenta, pidiéndole que se nos reconozca por entender el padecimiento que sufre un excombatiente. Claro. Luis, para poner más énfasis en lo que estás contando, ustedes lo que se reclama o lo que dicen de la otra parte es que no pisaron suelo de Malvinas. Contanos qué tareas hacían ahí en el Teatro de Operaciones de Atlántico Sur. Primero te contesto. Sí. La otra parte era una sola parte. Nosotros, cuando ellos nos llaman movilizados, todos fuimos movilizados porque nadie nace en Malvinas. Nos llevan y nos movilizan, más la gente que estaba allá en el Teatro de Operaciones, nos movilizan a un Teatro de Operaciones donde se nos dan las órdenes de defensa, se nos imparten órdenes de defensa. Eso es TAOS, ¿no? TAOS. Eso es el TAOS. TOAS, perdón. El Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Fue creado el 7 de abril, que nosotros le pedimos al ministro Rossi que lo haga público ese documento, cuál es la jurisdicción del TOAS, para que se den cuenta que 6 años después del conflicto lo cambiaron. Incluyen a Malvinas cuando el Teatro de Operaciones era toda la extensión de agua porque se preveía una guerra aeronaval. Involucraba a las islas en defensa de todo el litoral atlántico, que es las islas y el continente, más lo que es el océano. Cuando ellos dicen, no, a ellos no le corresponde, ellos
no pueden hablar porque la palabra de ellos no tiene valor como no tiene nuestra palabra. Acá lo que vale es la documentación presentada a las Fuerzas Armadas en el conflicto del año 82. Eso es lo que tiene que rever las autoridades, los ministerios, el Ejecutivo, para resolver esta problemática. No lo que dice uno u otro. Yo no estoy presentando un papel que dice Luis Giannini, estoy presentando una documentación de las Fuerzas Armadas, en mi caso Ejército, y vuelvo a aclarar que se mandó a desclasificar en el año 2015, el 2 de abril, y mi unidad figura en la primera hoja donde dice Fondo de Comisión Especial Malvinas. Y esto es lo que mandó, que es un inventario, que es lo que mandó a desclasificar la expresidenta Cristina de Kirchner, para que se sepa la verdad de todo el conflicto del Atlántico Sur. Acá está la verdad, resuélvanla. Luis, para entenderlo bien, para el que no conoce a fondo la historia, entonces, el TOAS operaba en zona de combate. Lo que la ley dice y avala es que las personas que estuvieron en zona de combate tienen que ser reconocidas. Y entonces... La ley dice que todo aquel que haya sido partícipe tiene que cumplir con la acción bélica. Claro. La acción bélica, para que entienda el oyente, cuando uno se le imparte una orden de defensa, ya está cumpliendo una acción bélica. Tiene una orden de defender. Y si en ese conflicto, te voy a dar un caso, el caso Jerez, no sé si ustedes lo tienen, que la Corte Suprema falló a favor de un oficial o suboficial de las Fuerzas Armadas, lo reconoce por área de riesgo de combate. Claro, vayamos a un ejemplo más cotidiano, y más popular. También pasó con algunos artistas que estuvieron en la isla que fueron reconocidos y ustedes no, eso es una locura. Bueno, yo te pregunto a vos como periodista, Casanseus era un corresponsal de guerra. Sí. Casanseus está cobrando un beneficio de excombatiente. Claro. Moria Kazan en un momento también. Bueno, sí, y los soldados que fuimos a defenderla no, y una ley que sale a paliar el Estado al soldado conscripto termina beneficiando 6 años después a las Fuerzas Armadas que nos habían ordenado no hablar del tema, sentir vergüenza y nos hicieron cargo de una guerra perdida. Y eso nadie lo ve, nadie lo nota, se habló en su momento, se habló en la época, pobrecitos estos muchachos, están tirados a la calle, pobrecitos estos muchachos, se están suicidando, pobrecito, llegamos hoy. Yo tengo más años de los que tenía, tengo más años de lucha de lo que tenía cuando me llevaron a una guerra. Claro. Esperemos que por primera vez, cuando hablemos, cuando opinemos, tratemos de investigar de quién estamos hablando. Todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos, pero ahí terminarían, porque yo estoy escuchando la grieta de este país que la conozco desde que nací, porque siempre hubo una división, vi una plaza el 30 de marzo que fue cerrada para que no nos dejen entrar a la plaza cuando estaba el gobierno militar, y un 2 de abril vi una plaza llena ovacionando a Galtieri. Sí. La conozco. Tratemos de analizar quiénes son los reclamantes, cuál es la lucha, opinemos con fundamento, investiguemos sobre esa gente, porque hay investigadores. Entonces, no hablen porque sí y nos tilden de que estamos ahí ensuciando la plaza. La Plaza de Mayo es un lugar de lucha, históricamente. Entonces, si nosotros estamos ahí y nos quieren sacar, que nos lleven, traten de resolver. No nos pidan, nos saquen en un titular, como hicieron en este gobierno actual, de poner que nos piden que levantemos el acampe para iniciar el diálogo, si ya tuvimos reuniones. Luis... ¿Por qué venden eso? ¿Para que la opinión pública empiece a analizar o tire opiniones o haga comentarios, saquen a esto, mátenlo, manga de vago, ensucian la plaza? Porque, ¿qué molesta? Claro. Que no puedan transitar por la plaza y no importa la vida de ese pibe que tuvo 18 años, que muchos se quisieron quitar la vida, que siguen sufriendo y padeciendo un conflicto al que se lo llegó para defender la patria. Claro. ¿No importa eso? No, y además le dicen manga de vagos a usted que cada uno trabaja y gracias a Dios, bueno, pero no todos, pero la mayoría puede tener su trabajo y seguir a la vez paralelamente luchando con esta causa. Es un apoyo de la familia y es un desgaste muy grande para hablar hay que estar en una lucha. Es un desgaste, es el tiempo de tu trabajo que le estás brindando a este tema. Es un tiempo de tu familia que estás dejando para estar en este tema. Sí. Ya murieron 14 compañeros luchando, pidiendo que le den los honores negados. ¿Cuánto más? Sí. Con un trabajo terminado. En el año 2014
ya estaba terminado y en el 2015, después de desclasificar, hubo un compromiso donde a mí se me llamó 2 veces para decirme, se lo reconoce, me levantase la campe. Por supuesto, si estamos buscando eso. Lógico. Luis, yo sé que lo de Moria fue una anécdota y acá los chicos me abrieron los ojos como diciendo, ¿en serio se le pagaba a los artistas que habían pisado Malvinas por siendo como excombatientes de Malvinas? El único que se rehusó a cobrarla fue el expresidente Alfonsín. Claro. ¿Y el resto? Ubaldini también la cobraba. ¿Quién más? Ubaldini. Ah, o sea que hubo... El que llegó a una plaza el día 30 de marzo, ese señor por cruzar a Malvinas, por ser llevado con una comisión, que no sé qué fueron, porque la euforia lo llevó a ir a pisar para ver Malvinas. Sí, tenemos esas cosas acá. Claro, pues expliquemos a los más jóvenes por ahí que no saben o no lo tienen tan fresco. Algunos artistas iban a Malvinas a visitar a los soldados y en este caso ellos fueron reconocidos como excombatientes y cobraban una jubilación, ¿no? ¿Cómo sería? En el caso de los chicos de la Campe, no. Que también fueron soldados, que eran chicos de 18 años, que sufrieron durante la guerra y también posguerra, tuvieron un sufrimiento lógicamente psicológico, emocional. Están perdiendo su tiempo, ustedes, Luis, su trabajo también. Ustedes tienen trabajo, están perdiendo el tiempo. Es ilógico esto que les dicen, están ahí porque no tienen nada para hacer o porque, no sé, los tildan de vagos o lo que sea. Bueno, pero eso es típico del argentino, todas las luchas se castigan así. Primero decirlo, vuelvo a repetir, si uno no investiga, hay muchos medios que tienen la documentación del año 82, hay muchos medios que en el año 2004, 2005, 2006 hicieron muchas notas. En el caso Clarín, donde el periodista Amato, todas las notas que lanzaba estaban avaladas por la inteligencia del ejército, porque él se preocupaba en averiguar. El helicóptero que derriban en Caleta Olivia, que le hace la nota al capitán, el ex capitán Marengo, que era el otro jefe de la otra unidad que iba en el otro helicóptero, él dice que los cuerpos quedaron esparcidos, dice que fue derribado el helicóptero, y él lo avala con lo que dice la inteligencia del ejército, cosa que en el 2003 el señor general Bendini hace una resolución para decir que esa gente murió por accidente, que tocó acantilado el helicóptero, que en esa zona no hay acantilado, porque yo estuve en esa alerta roja, claro. Estuve en esa estancia de ingleses cubriendo esa alerta roja porque yo era apuntador de MAC. Es mentira. Y bueno, hicieron una resolución para decir los muertos del continente es lo mismo que, como me decía tu compañero, los que estuvieron, dice que nadie más combatieron que los de Malvinas. Entonces los de Belgrano no tienen que ser reconocidos según ellos. Claro, claro. En el año 2006, por primera vez un gobierno, porque yo tengo que entender, acá hay 2 personas que se preocuparon y saben, son los que más saben por entender todos los reclamos que hubo del 2098, 2003, que son reclamos de la gente que estuvo como yo en esa zona de la Patagonia donde estaban emplazadas las bases aéreas, que se atacó el enemigo, nunca se atacó a Malvinas, siempre se le atacó del continente. Claro. Esa era la orden de defender esa zona. Néstor Kirchner y Aníbal Fernández abren ese abanico, por eso dan la resolución 426 de la Armada, que es una resolución donde reconocieron a todos los barcos que estuvieron en esa zona, y lo que hicieron fue meter 11.000 oficiales y suboficiales más que se jodieron en los pibes que estuvieron en el continente, claro, que son de la misma fuerza. La abrieron un día y al otro día la cerraron. Si las resoluciones de Fuerza Armada, que hay que entender, se los explico, los muchachos que están en el acampe de Fuerzas Armadas son excombatientes reconocidos por el Congreso y por la Fuerza con el diploma y con la medalla al combatiente. Ahora, la Fuerza lo reconoció en el año 82, noviembre del 82, como excombatiente, como personal que participó en el conflicto del Atlántico Sur. En el año 90, la Fuerza se lo eleva al Ministerio de Defensa para que le den los honores en el Congreso, el diploma y la medalla. Increíble. ¿Qué pasó después que no elevó ese mismo listado para que le den los beneficios? Luis, la verdad que ya tenemos que cortar, pero es un tema que tiene muchísimas aristas, que nos da para charlar largo rato, y la verdad que
es increíble cómo pasan los años, siguen sin reconocerlos a ustedes que estuvieron ahí sufriendo y padeciendo en realidad todo lo que tiene que ver con una guerra y defendiéndonos a nosotros, a todo el país. Así que, bueno, gracias por eso también nosotros elegimos difundir este tipo de temas. Y bueno, mañana se cumplen 8 años del acampe de Malvinas. Es indignante que tengan que seguir luchando por esto. Gracias por esta comunicación. Les agradezco enormemente por esta charla, por tratar de tocar el tema, por informarse. Mañana cumplimos 8 años, es un día más de lucha, de esta incansable lucha en pos de nuestro reconocimiento de lo que nos negaron y que acá tienen que tomar responsabilidades el Congreso, el Ejecutivo, porque son todos responsables que estemos tirados en la plaza. Sí. Te agradezco mucho y que tengan un muy buen día. Gracias igualmente, Luis. Gracias, Hasta Luis. luego.